Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta edición del Cayetano Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de Salud Pública y Salud Global y para esto nos acompaña el doctor Ernesto Gosser, docente de la Facultad de Salud Pública y Administración y de esta carrera. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las participantes de esta sesión. Mi nombre es Ernesto Gosser, soy médico, estudié en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ustedes están interesados en postular y ojalá que tomen esa buena decisión. Yo hice primero medicina, pero la vida me llevó hacia la salud pública. Y la salud pública, como van a entender, es una carrera multidisciplinaria. Es una carrera en la que casi nada es ajeno. Y lo que busca es mejorar la salud de la población. ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer? Es trabajar por una población, ¿no? En medicina uno trabaja por un individuo y eso es muy bueno, es muy eh, eh, reconfortante saber que está mejorando la salud de una persona. Y los que somos salubristas tenemos el interés de actuar sobre la salud de muchas personas, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conversar sobre un tema que tiene mucha actualidad y que ha puesto a la salud pública en la discusión nacional y global. O sea, ustedes van a entrar a una carrera que es salud pública y salud global, porque todos estamos viviendo en un mundo interconectado. Entonces, ¿había amenazas a la salud pública global en el siglo XXI? Esa es una pregunta que nos hemos hecho y la respuesta es obviamente que sí. Venían desde antes, pero se aceleraron a finales de siglo y a comienzos de este siglo hemos visto cómo un número importante de enfermedades infecciosas se han convertido en amenazas para la salud de una población, que pueden empezar en una parte del mundo y terminar afectando a todo un continente, como el Zika en el 2015, o a todo el planeta, como la influenza H1N1 en el 2009. Y además, en este caso que estamos viviendo ahora, hubo una llamada de alerta. La llamada de alerta ocurrió en el 2003, cuando apareció el síndrome respiratorio, la enfermedad de síndrome respiratorio grave. Entonces, el SARS. Cuando apareció el SARS, el mundo se alarmó, pero el mundo más de la salud pública y los que vivían sobre todo en Asia. Por eso que Asia tomó una serie de iniciativas y fortaleció su salud pública. Y ahora vemos los resultados de la inversión que hicieron en formar gente, en desarrollar sus programas, que les ha permitido ahora actuar mucho más rápido y mucho más efectivamente frente a esta pandemia. Entonces, el mundo tiene y va a seguir teniendo amenazas a la salud. Y muchas de ellas provienen de enfermedades infecciosas, pero no son las únicas, que surgen de otros animales. Por eso se llaman enfermedades zoonóticas. Zoonóticas es que viene de otro animal. El 75% de las enfermedades emergentes y reemergentes de los últimos 50 años son enfermedades zoonóticas. Entonces, sabíamos que iba a pasar esto. Además, incluso había personas, no solamente científicos, salubristas, filántropos, políticos, que ya en los años 2000 decían, vamos a tener una pandemia, hay que prepararnos. ¿Hicimos algo para prepararnos? Hicimos cosas, pero no mucho. En los últimos años, después de esa llamada de atención que nos
hizo la aparición del SARS, el SARS-1, porque ahora estamos en el SARS-2, fue acelerar la preparación de un nuevo reglamento sanitario que fue aprobado en el 2005, se puso en marcha en el 2008, pero al 2012 no había muchos resultados. Entonces un grupo de países lanzó una iniciativa que se llamaba Seguridad Sanitaria Global, y Perú participó en esa iniciativa. ¿Cómo participó Perú? Perú fue uno de los 6 países donde se validó un instrumento que servía para ver cómo estaban los países y que luego se transformó en un instrumento que además, después, identificando los problemas, las brechas, en lo que estaba débil cada país en la parte de vigilancia, de laboratorios, de resistencia antimicrobiana, de centros de operaciones de emergencia, etcétera. Frente a eso, había que preparar un plan para reducir esas brechas. Y de tal manera que todos los países, por eso que es global, todos los países fueran progresivamente preparándose para que estas amenazas no nos agarren desprevenidos. Entonces, preparamos y Perú contribuyó a eso del 2014 al 16. El 16 hubo cambio de administración de gobierno y esas actividades se fueron reduciendo. En otros países eso fue avanzando, incluso África logró hacerlo en el 100% de sus países, justo terminó en enero, y nosotros estuvimos ahí en una misión en Guinea Ecuatorial, participando para ayudar a acompañar al equipo de Guinea Ecuatorial en la preparación y la evaluación de cómo estaba la situación de su capacidad para poder hacer frente a una pandemia. No sabíamos que iba a haber esta, pero sabíamos que una pandemia podía ocurrir. De hecho, en el 2017, los que habíamos estado trabajando en este tema, fuimos convocados para apoyar el diseño de un nuevo indicador, un índice de seguridad sanitaria global, que luego de 2 años de trabajo en el que participó mucha gente, se lanzó en Washington en octubre, o sea, hace un año exactamente, bueno, a fines de octubre fue, donde lo que concluíamos es: ningún país está completamente preparado. El mejor preparado, pero no completamente preparado, era Estados Unidos. Y el peor preparado era Guinea Ecuatorial. Justamente, por esas eh, hechos fortuitos me tocó estar en la misión de evaluación y de acompañamiento de las capacidades tanto de Estados Unidos como la de Guinea Ecuatorial. Entonces he visto el país mejor preparado y el país peor preparado. ¿Y cómo estábamos nosotros? Nosotros estábamos medianamente preparados. Teníamos más o menos 50 de 100 puntos. Estados Unidos tenía 80 y Guinea Ecuatorial tenía 20 puntos. Entonces, necesitábamos prepararnos mejor. Hicimos muchas gestiones para que el gobierno nacional retomara ese rumbo. Eso fue progresivamente causando interés hasta que empezó la pandemia y ya no hubo tiempo de comenzar a hacer lo que habíamos planteado. Entonces, los resultados de este estudio que llevó a desarrollar este índice permite medir cómo está cada país en 34 indicadores que cubren 6 grandes áreas: cómo prevenir, cómo detectar y cómo responder frente a una pandemia. Además, se evalúa si el sistema de salud tiene una capacidad para responder, si se han cumplido con los acuerdos internacionales y si hay elementos de la parte del ambiente, del medio ambiente, que podrían favorecer o protegernos frente a una pandemia. Esos 6 elementos se miden con este índice y dieron lugar a este resultado. Nosotros fuimos parte del panel que presentó, porque he estado trabajando en este tema desde hace muchos años. Entonces, la universidad tuvo una participación en el lanzamiento mundial de este importante documento que ahora está siendo cada vez más utilizado. De hecho, ayer salió una publicación que hicimos
analizando, ¿no?, los alcances y cómo este instrumento puede ayudar un poco más para el manejo de la pandemia. Ha salido en el British Medical Journal y después, si están interesados, pues puedo hacerle llegar a las personas que están en contacto con ustedes para que ustedes tengan una idea de qué estábamos trabajando. Entonces, ¿estábamos preparados para enfrentar una pandemia? Medianamente. Y hay varios elementos que, digamos, explican los resultados que hemos tenido en el Perú y en el mundo, ¿no? Ha ocurrido en el mundo lo que, en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que es una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es un encuentro entre los factores sociales y económicos, los factores ambientales y la biología. Entonces, se ha producido una especie de tormenta perfecta en la que se ha encontrado un virus nuevo que además se esconde y se propaga silenciosamente con países que tienen muchas desigualdades, que tienen poca formalidad y la gente tiene que salir a trabajar, a buscar cualquier cosa. Poca acceso a las refrigeradoras, entonces no pueden guardar sus alimentos. Entonces, esos son los factores sociales y económicos, son los determinantes sociales de la salud. La salud no es solamente un problema médico, no es una falta de enfermedad, no es curar a las personas. La salud es estar en un estado de equilibrio y de bienestar. Entonces, los factores socioeconómicos y ambientales. Hemos estresado mucho al mundo. Hemos llegado a lugares donde antes no llegábamos, ¿no? Es decir, a nichos ecológicos, a bosques, a lugares donde hay animales que tienen reservorio de patógenos que no conocemos, nuestro cuerpo no conoce. Por eso ustedes habrán escuchado hablar que hay personas susceptibles. Cuando empezó esta pandemia, los 7.700 millones de personas del mundo éramos susceptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo no conocía a ese virus, por lo tanto no tenía una respuesta inmune, es decir, defensas para neutralizarlo y evitar que nos dañe, ¿no? Entonces, pero además de eso, desde mi punto de vista, este exceso de mortalidad que se ve en esta gráfica de acá, ¿no?, toda la parte naranja, se debe, ¿no?, en gran parte a que, si bien se tomó una decisión muy rápida y muy estricta y muy acertada, como cerrar los aeropuertos, cerrar los colegios, ponernos en cuarentena, no se tomaron otras medidas de salud pública y se priorizaron las acciones más médicas. Sí necesitábamos UCIs, sí necesitábamos camas en los hospitales, pero necesitábamos salud pública. ¿Qué es salud pública entonces ahí? Salud pública es trabajar con la comunidad, es dar la información y educación preventiva, es identificar los casos de las personas infectadas. ¿Para qué? Para que a esa persona, como no hay un medicamento ni una vacuna, porque es algo nuevo, entonces lo que se tiene que hacer es aislar a esa persona en buenas condiciones, aislarla, estar en un lugar, si es posible en su casa, pero si no tiene las condiciones, en otro lugar donde pueda estar fuera de contacto con nosotros, personas de su casa o de su localidad. ¿Para qué? Para que no expanda el virus. Y también controlar los contactos, es decir, preguntarle quiénes son, con quiénes he estado en contacto en los últimos días, para con eso a esas personas también mantenerlas en cuarentena hasta que se les haga la prueba y se verifique o se descarte que tienen la enfermedad. De esa manera se contiene una epidemia. Eso es lo que ha hecho Taiwán, Hong Kong, Corea, todos los países de Asia, además de Nueva Zelanda, ¿no? Ellos han actuado inmediatamente y han hecho lo que les acabo de decir, porque tenían su sistema de salud pública fortalecido. Por eso que la salud pública es muy importante y ahora se está reconociendo su valor. Entonces, en el Perú, porque hay una serie de problemas,
algún momento no se tomaron estas medidas de prevención de salud pública que estoy mencionando, y en gran parte explica por qué estamos en la situación que estamos. Felizmente, que como se ve en este cuadro, la caída de la mortalidad, del exceso de mortalidad es muy, muy grande, y ahora vamos a entrar en otra etapa, pero tenemos que seguir protegiéndonos con las medidas que ya se han difundido. No, esto es lo que he mencionado, me adelanté un poquito. Dice, los determinantes sociales y los sistemas de salud son dos elementos que explican los resultados que hemos visto en la gráfica, ¿no? Como en los últimos 20 años creció la economía, mejoró el empleo parcialmente, pero las desigualdades se mantuvieron, no hubo una inversión suficiente. Sí hubo inversión en salud, porque sería erróneo decir que no hubo inversión en salud. Se invirtió en salud, pero no lo que se necesitaba para transformar y protegernos. Ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, esto es lo que les he mencionado, ¿no? Todos estos factores intervienen para la salud. Y las medidas de salud pública que se han ido tomando en diferentes lugares, en distritos, en regiones, nos muestra que sí podemos, si nos organizamos, si usamos la ciencia y nos organizamos para gestionar los recursos, podemos enfrentar una pandemia como esta. Estas son, es un parafraseo de una frase del doctor Bill Foege, que fue uno de las personas que tiene una gran importancia en la salud pública porque contribuyó desde su país y también a nivel global a detener una serie de epidemias y a controlar y a erradicar algunas enfermedades. En el Perú hay varios lugares, no uno, muchos. Este es un ejemplo, pero hay muchos más. En Angaraes hay un distrito que es el tercero más pobre, que reporta menos casos de contagio por COVID. Y una de las razones es que este señor, que es un salubrista, él organizó junto con los representantes de la comunidad y con los representantes de diferentes sectores, un equipo de trabajo multidisciplinario con participación de la población, en la que desarrolló una estrategia de atención primaria. Formó este comité multisectorial y trabajaron centrados en la prevención y la vigilancia comunitaria, la cuarentena voluntaria. ¿Qué es esto? Atención primaria de salud tiene que ver con la equidad, es decir, con reducir la injusticia que lleva a la pobreza. Tiene que ver con enfoque, énfasis en la prevención. Tiene que ver con participación de varios sectores, que tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con la tecnología apropiada. Entonces, ellos usaron la tecnología que había, usaron los recursos que había, no han usado ningún medicamento, no han usado ningún equipo sofisticado y carísimo. Lo que han usado es salud pública. Entonces, eso es lo que uno puede hacer con salud pública. Este es un ejemplo porque hay hay enfermedades crónicas, hay accidentes, hay un campo muy amplio para la salud pública. La salud pública lo que busca es mejorar la salud de la gente, como decía. Y esta es una lista de elementos que son parte de lo que se tiene que hacer para enfrentar adecuadamente una pandemia utilizando elementos de lo que ustedes tienen que aprender en una carrera como esta. Algunos de ustedes, bueno, ahora no voy a tener respuesta, pero voy a hacer preguntas retóricas. ¿Alguno de ustedes ha tenido polio? La respuesta es no. ¿Alguno de ustedes ha tenido sarampión? La respuesta es no. Entonces, ¿alguno de ustedes ha tenido viruela? La respuesta es no. ¿Y saben por qué no se han enfermado de esas condiciones que he mencionado? Porque los salubristas, en diferentes niveles, en todo el globo, en todo el planeta, hemos trabajado durante mucho tiempo para
En el caso de la viruela, erradicarla. En el caso de polio y sarampión, eliminarla. O sea, ya no hay en el Perú desde el 92, por eso que sé que ninguno de ustedes ha tenido polio. Sarampión no hay desde 2001. Entonces sé que ninguno tiene polio porque todos ustedes son menores. Entonces no hay manera. Incluso los médicos, las enfermeras que se han graduado en los últimos 20 años no conocen un caso. Yo vi niños con sarampión. Claro, a la mayoría le da un poquito de fiebre y unas manchitas, pero algunos se mueren y eso es doloroso. No voy a entrar a explicar, pero estas son las cosas que se conoce de las experiencias de otros países, de lo que dice la literatura y de lo que hemos hecho los salubristas a lo largo de los siglos para enfrentar amenazas como la que tenemos ahora con nosotros. Entonces, brevemente, entonces, la carrera de salud pública y salud global tiene dos mecanismos de admisión. Uno es por el factor excelencia, que se cierra el 8 de noviembre, y otro es por el examen general, que es el 9 de febrero. Y con Doctor, eso ustedes van a poder ingresar a esta carrera, que en mi caso me ha llevado, ¿no? Primero, como médico, trabajé en Villa El Salvador, donde las promotoras de salud, los secretarios de salud y los líderes de la comunidad y mis colegas me enseñaron, me dieron la primera maestría en salud pública. A los 5 años viajé a Alemania y hice una maestría en salud pública, y en ese tiempo podía uno hacer su trabajo de investigación en otro país, y la beca me permitió ir hasta Camerún. Viví durante 2 meses debajo de un volcán apagado y ahí hice una tesis sobre la atención materno-infantil. Y luego he tenido la oportunidad de estar en muchos otros países trabajando, no asistiendo a congresos solamente, que es ya importante, pero he trabajado en varios países, entre ellos Ruanda, en África, donde he trabajado en el tema de VIH, y en Nepal, ayudando, colaborando para la erradicación de polio. Y bueno, con eso les doy las gracias por atender, y cualquier pregunta la podemos absolver cuando les den el momento para hacer preguntas. Muchas gracias. así es. Gracias, doctor, por su exposición. Antes de comenzar con las preguntas, quisiera volver a las páginas de las convocatorias, por favor, doctor. ¿Cómo? A las diapositivas de las modalidades, por favor. Ahí así. Les comentamos que, bueno, tenemos el factor excelencia del 8 de noviembre para los que quieran postular a esta carrera. Los que pueden postular por esta son los estudiantes de quinto secundaria y egresados del 2019 con promedio de 14 o más. Va a ser una evaluación virtual a través de la plataforma Zoom, que consta de una entrevista. Y la otra modalidad es que a los que le faltó un poquito para el factor para el promedio de 14 o ya acabaron un poco antes, tienen la modalidad del examen general de admisión el 9 de febrero. Muy bien, chicos, si quieren hacer alguna consulta sobre la carrera con el doctor, sírvanse a levantar la mano para habilitarles el micrófono, por favor. O pueden plantear su pregunta por el chat, si es que tienen un poco de timidez. A ver, doctor, tenemos una pregunta aquí. ¿Con esta Sí. carrera puedo hacer investigaciones en proyectos de salud? Ciertamente que sí. Miren, Cayetano es la única universidad en el Perú que tiene esta carrera. ¿Y por qué hemos creado esta carrera? Ya tenemos egresados, ¿no? Hemos creado esta carrera porque en mi generación, por ejemplo, nosotros hacíamos, la generación anterior, unos 10 años antes que yo, los que querían hacer salud pública tenían que hacer una especialidad médica, los médicos, para luego ir a formarse como saludistas. En mi generación decidimos no ir a hacer una especialidad médica. Yo no soy pediatra ni ginecólogo, yo soy saludista. De frente ingresamos a hacer una maestría en salud pública. Pero después vimos que era necesario formar saludistas desde
desde pregrado. ¿Por qué? Porque el salubrista tiene que tener una visión más amplia. Son todas las disciplinas que caben en la salud pública. ¿Investigación pueden hacer con salud pública? Por supuesto. El doctor Fegui, que les mencionaba, dice, las grandes decisiones en salud pública se toman con base en la ciencia y los resultados positivos se obtienen con una buena gestión. ¿Puede hacer investigación? Por supuesto. Cayetano es la universidad que más investiga y en la universidad, en Cayetano, en la Facultad de Salud Pública hace el 40% de las investigaciones. Entonces, ustedes van a entrar a una facultad donde hay muchos investigadores, donde hay muchos proyectos y definitivamente tenemos que investigar para poder saber si lo que estamos encontrando es cierto o no. El investigador, la investigadora, se compromete con la pregunta. ¿Funciona esta estrategia de prevención, las mascarillas, o no funciona? El investigador no puede decir, tengo que demostrar que las mascarillas protegen. No, el investigador quiero saber si las mascarillas protegen y en qué condiciones. Entonces, la investigación es la esencia de Cayetano. Cayetano investiga y enseña. Entonces, sí, definitivamente que sí. Y hay grupos distintos y ustedes pueden, desde la carrera, ahí comenzar a interesarse, buscar, apoyar, participar, colaborar. Hay mucha actividad estudiantil y muchos se dirigen a investigar. Doctor, tenemos una pregunta aquí de Germán. A ver, Sí. Germán, te habilito el audio para que puedas realizar tu pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. yo aún recién me encuentro ya por terminar el colegio de secundaria, la secundaria, y solamente en la exposición, por mala suerte, solo escuché 5 minutos de la exposición. Quisiera, por favor, que me responda 3 dudas que tengo. Mi primera duda, más que una duda, quisiera que me haga un breve resumen de lo que es salud pública y salud global. La segunda sería, ¿cuál es el título de egreso? Y por último, eh, ¿cómo cómo podría mejorar esta carrera? O sea, mis conocimientos, ¿cómo podría mejorarlos en el extranjero? Gracias. La salud pública es un campo multidisciplinario, no es una especialidad médica, sino un campo en el que concurren disciplinas de la salud como la medicina, la enfermería, pero también la administración, también la economía, también el derecho, también la economía, también la antropología, y puedo seguir nombrando todas, porque para nosotros, digamos, los determinantes sociales, o sea, todos los factores, la educación, el empleo, el lugar en el que uno nace, influyen en la salud de una población. O sea, hay personas cuya salud está determinada por el lugar donde nació, ¿no? No es lo mismo nacer en Somalia, en Afganistán, que en Perú, o en Estados Unidos, o en Europa. Entonces, eso para señalar que es un campo multidisciplinario que se ocupa de la salud de la gente. Los saludistas lo que queremos es mejorar la salud de la gente. Y el problema es muy complejo porque tenemos que abordar una serie de situaciones en las que hay que emplear mucha ciencia para poder tener seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, porque vamos a afectar positivo o negativamente la salud de mucha gente. Y es global porque el mundo en que vivimos está interconectado. Fíjense lo que acaba de pasar, ¿no? Empieza una neumonía atípica en diciembre en China, y ahora el mundo tiene más de 30 millones de personas afectadas y más de 1 millón de fallecidos en todo el mundo, y las economías destruidas en muchos países o debilitadas. Entonces, la salud es global. ¿Cómo pueden reforzar? Antes, en mi época, cuando yo quería hacer salud pública, habían solamente 2 universidades que ofrecían salud pública. Cayetano tenía una maestría, pero era en administración en salud, y San Marcos tenía una maestría que a veces se abría y a veces no, en epidemiología.
Entonces, en el mundo habían muchas. Y yo decidí irme a Alemania porque había los que iban a participar, los otros participantes de ese programa eran alumnos de todo el mundo. Yo tengo compañeros con los que todavía, más de 25 años, todavía nos escribimos y de hecho publicamos juntos artículos en revistas indexadas con amigos, colegas que son de África, de Asia, de Europa y bueno, de Latinoamérica. No teníamos Estados Unidos. Entonces, los problemas que hay en el mundo están muy relacionados. Hay cosas que ocurren acá, pero que tienen efecto en otros sitios. Entonces, el trabajo en salud pública tiene que ser multidisciplinario y colaborativo. Se puede ser dentro del país, porque nuestro interés es proteger la salud de la población peruana, pero el mundo es el límite. La segunda pregunta, ¿cuál era? No, me pasé la tercera. Disculpe, era ¿cuál era el título de egreso? Ah, eh, egresan como licenciados en salud pública y salud global, ¿no? Y como les digo, es un campo que se está, como pueden haber escuchado en los medios y en nacionales e internacionales, se está destacando pues la importancia y la necesidad de invertir en salud. Invertir en salud no es solamente hospitales, medicamentos. Invertir en salud es programas de prevención, programas de detección oportuna, respuesta organizada para poder mejorar la salud de la gente, ¿no? O sea, la salud pública no es medicina, no es una especialidad médica, no queremos que sean médicos, queremos que sean, que trabajen con la salud puede ser de los niños, de las personas de una zona, de las personas indígenas, de los adultos mayores, de toda la población de un país. Entonces, ese es el campo de la salud pública. Un campo en el que se requiere mucha base científica para poder tomar buenas decisiones. Se necesita poder comunicar, porque nosotros lo que trabajamos necesitamos hacerlo con la gente y con otros profesionales y con otros sectores. Y a veces tenemos que prepararnos fuerte para que estar listos frente a la oportunidad que se nos puede presentar de que alguna persona que toma decisiones más altas necesite una idea, una propuesta, un proyecto para cambiar una política. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de manera colaborativa en equipos con múltiples sectores. Doctor, otra consulta que tenemos es, ¿cuál es el campo laboral de esta carrera? El campo laboral está... uno es lo que habían preguntado al inicio, la investigación. Otra es en los ministerios de salud. Todavía no existe un cargo, un puesto como tal, pero en Cataluña hay varios exalumnos que han estado participando en los comités, que han estado discutiendo cómo mejorar las intervenciones. Está en los organismos no gubernamentales que pueden trabajar en zonas alejadas o zonas urbanas. Pueden trabajar en organismos internacionales, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Tenemos exalumnos de las maestrías, ¿no?, que trabajan en la Amazonía, en los Andes, trabajan trabajan investigando, trabajan actuando sobre en la Organización Panamericana de Salud, Mundial de la Salud, en el ministerio. Esos son los espacios donde pueden trabajar. Doctor, ¿nos puede comentar algunos casos de éxito de algunos egresados? Bueno, tenemos egresados en muchos lugares, ¿no? Pero son egresados de la maestría, ¿no? Porque nuestros egresados de la carrera de salud pública recién tienen un año, ¿no? Pero de nuestros egresados de salud pública tenemos colegas y exalumnos que están dirigiendo oficinas nacionales son representantes de la Organización Panamericana de la Salud en varios países,
en Cuba, en Uruguay, hemos tenido en Colombia, en Ecuador, han tenido posiciones altas en la OPS en Washington, hay otros que están en UNICEF, hay otros que han sido directores regionales de salud, muchos de nuestros alumnos han sido directores regionales de salud, hay varios que han sido ministros o ministras, que han sido viceministros de salud en el Perú, y hay muchos premiados a nivel nacional e internacional que digamos, están siempre poniendo el nombre de Cayetano en alto, ¿no? A ver, doctor, tenemos una pregunta por acá. Sí. Sí, doctor, quisiera saber por qué es importante entonces que un país trabaje en salud pública. Otros países, como nos ha estado explicando en su exposición, han de repente desarrollado mejor estas acciones para evitar que más gente muera, ¿no? Entonces, ¿por qué en nuestro país es importante? ¿Por qué es importante, mejor dicho, que el país cuente con profesionales de salud pública? Es muy importante porque todavía no se ha desarrollado ampliamente la capacidad de de las organizaciones que tienen que responder a eso. Entonces necesitamos gente que tenga una base científica, que tenga una capacidad de gestión que permita abordar los problemas para poder detectarlos más oportunamente, para organizar intervenciones de prevención. Y la prevención no es solamente dar un mensaje en la televisión o en la radio. La prevención tiene que ver con cambio de comportamiento, y entonces hay que actuar con herramientas mucho más sofisticadas. No es tan simple, y hay que trabajar con la cultura de la población con la que queremos, a la que queremos, ¿cómo se llama? Proteger, ¿no? Entonces, en nuestro país hay un desarrollo de la salud pública, pero todavía no está tan consolidado. Entonces, cuanto más personas capaces tengamos sobre todo en las regiones, vamos a poder fortalecer, vamos a poder hacer que nuestro país tenga, reduzca con mayor celeridad los casos de enfermedades que pueden prevenirse, ¿no? Hay mucha gente también egresado de nuestro programa de salud pública que han desarrollado centros de investigación en Cusco, en Tumbes, y que están contribuyendo al desarrollo de la salud en esas zonas. Cada vez el mundo se ha vuelto más globalizado, y eso hace que uno no necesite irse a otra parte del mundo para para desarrollar su carrera. Hay mucha gente de acá que trabaja en colaboración con gente de otros países para mejorar la salud de nuestro país. El salubrista es un profesional que va a tener muchas satisfacciones, por ejemplo, como las que son intangibles, no se pueden tocar con esta computadora desde la que hablo, pero por ejemplo, ustedes saben cuál es la satisfacción de haber contribuido a que en mi país no haya más polio, no haya más sarampión, ¿no? Y ustedes van a tener retos, siempre van a tener retos, van a tener problemas que resolver. Los saludistas también tenemos ese tema. Nosotros identificamos los problemas, los analizamos y vemos de qué manera los podemos enfrentar, y en función de las capacidades y los recursos vamos a poner en marcha una estrategia, y luego vemos los resultados. Entonces el saludista siempre está viendo un problema y cómo solucionarlo. Entonces no solamente ve la problemática para saber qué pasó, sino la solucionática. ¿Cómo soluciono? Porque a la gente, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros conciudadanos del Perú, les interesa vivir mejor, vivir más tranquilos, vivir sin tanto estrés. Entonces hay mucho que hacer. Se ha avanzado bastante, pero por ejemplo,
lo que ha pasado ahora con la pandemia ha demostrado que no estábamos tan fuertes y que saludistas y también gestores, ¿no? Administradores en salud son necesarios para poder enfrentar de una manera más efectiva los problemas de la salud de una población tan diversa como la nuestra. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí del público? Ya si que pueden levantando la mano o por el chat pueden plantear sus preguntas para que el doctor la pueda responder. Melissa quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Melissa. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Sí, Hola, hola, tengo Melissa. una consulta. O sea, para realizar esta carrera, me imagino, se llevan cursos relacionados a medicina. O sea, por ejemplo, si vamos a ver, o sea, un tema de anemia, o sea, ¿cómo relacionan esta carrera con la medicina? Y también, más que todo, si el campo laboral es estar como que en la parte de oficina o también el campo laboral es estar, ¿no? En el lugar y trabajar directamente con la comunidad. Uh-huh. Esto no es una carrera para que uno se forme como médico, pero sí se llevan obviamente cursos que tienen que ver con el funcionamiento del organismo humano, para que puedan conocer como la biología, la fisiología, eh, también la parte de comportamiento, la parte psicológica. Todos esos son cursos que tienen que llevar porque obviamente se tiene que entender las bases del funcionamiento tanto del organismo como de la mente para poder después abordarlo, ¿no? Y el campo de acción, miren, yo he trabajado en muchas partes del mundo. Uno puede hacer trabajo de campo para hacer encuestas para una investigación, puede hacer visitas domiciliarias para una intervención, para reducir anemia, o por ejemplo cuando trabajaba en Nepal, tenía una zona a la que iba todos los días a diferentes distritos en los que podía un día ver a un niño con sospecha de polio y bueno, en este caso yo además era médico, podía evaluarlo, pero otro día podía estar diseñando en una oficina, sentado, solo un programa de capacitación y luego discutirlo con mis colegas de allá y luego ver después de una semana cómo estaban ellos capacitando a las personas de ese lugar en su propia lengua. Eso mismo puede ocurrir acá, si podemos hacer hay colegas de la facultad que tienen, por ejemplo, proyectos que se hacen en la Amazonía. Entonces, trabajan con las madres y con los niños de esas zonas, desarrollando una serie ¿cómo se llama?, de intervenciones. Por ejemplo, mensajes educativos, usan las tecnologías. El campo es muy grande, es muy grande. Pueden trabajar, depende de lo que a uno le guste, pueden trabajar también en una oficina haciendo investigación o investigación en el campo, haciendo intervenciones, diseñándolas y coordinándolas desde una oficina, o también interviniendo en cada una de las poblaciones, visitando los establecimientos, analizando si están bien organizados, capacitando gente. La capacitación también es una actividad que realizamos mucho, ¿no? No solamente formación, clases a los alumnos, sino con pobladores, con otros profesionales, ¿no? Entonces el campo es muy, muy amplio. Y en dónde me voy a ubicar va a depender de lo que a uno le interesa, ¿no? Gracias. Una consulta más. ¿Ustedes cuentan con una bolsa de trabajo como para realizar nuestras prácticas mientras hacemos la carrera o a partir de qué año se puede como que empezar a trabajar? Miren, en salud pública, en la carrera de salud pública hay alumnas y alumnos que empiezan a apoyar algunas actividades desde quinto, sexto ciclo, y como prácticas ya es en los dos últimos ciclos, en el ciclo 9 y el 10. ¿No? Y existe una bolsa de trabajo, sí,
cada vez se está fortaleciendo más, ¿no? Y muchos de los docentes y las docentes trabajan en diferentes, además de la facultad, trabajan en algún otro sitio, tienen algún proyecto de investigación o un proyecto de intervención para mejorar la salud en algún lugar, en una región o en alguna zona de Lima, y a veces necesitan pues, apoyo de personal más junior, y ahí pues, hay oportunidades para los alumnos. Pero no es del primer ciclo. Hay gente que podría hacerlo, ¿no? Yo he visto más de chicos del sexto, hacen, digamos, oportunidades de aprender. Luego, como práctica, ya es a partir del 9º y 10º ciclo. Claro, también les recordamos que la universidad dispone de más de 200 convenios con instituciones tanto a nivel nacional como internacional. Uh-huh. A ver, chicos, ¿hay alguna consulta más para seguir? O si no, ya estaríamos concluyendo. Díganos, doctor. Mientras que van pensando en otra pregunta, si es que la tienen, lo que acabas de decir es muy importante. Cayetano tiene convenios con 200 organizaciones, pero trabaja de forma efectiva. Nosotros somos la universidad que tiene más proyectos ganados con los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. Ahí hay unos fondos competitivos que son globales, por eso que nosotros hablamos de salud pública y salud global, a los que aplicamos con proyectos para hacerse en el Perú, no para hacer en otra parte, sino para hacerse en el Perú, y la facultad tiene varios, la universidad tiene varios. Entonces, tenemos con institutos de investigación, con universidades, con centros, que pueden facilitar, digamos, el desarrollo de las competencias profesionales de las personas que egresan de Cayetano. Cayetano tiene como valores, como principios, la excelencia académica, ¿no? La responsabilidad y el compromiso. Pero la excelencia académica es una de las cosas que se ha tenido desde el comienzo y que se mantiene, ¿no? Y el tema de la investigación, como les mencionaba, Cayetano es la universidad que más investiga en el Perú. Entonces, si alguien quiere hacer salud pública con buena base de ciencia, lo tiene que hacer en Cayetano. Así es, doctor. Además, en el último ranking de Simago, la Universidad de Cayetano se encuentra como la primera universidad peruana en materia de investigación. Así es. Bueno, ya que no tenemos más preguntas por el momento, pasamos con la ejecutiva de la carrera, que va a dar un mensaje final. Buenas tardes. Sí, a todos los que están interesados en este caso en la carrera de salud pública y salud global, después de haber escuchado la exposición del doctor Gosser, invitamos a que puedan participar del Factor Excelencia este 8 de noviembre. El cierre de inscripciones es el 4, en este caso para chicos que se encuentran en quinto o que hayan egresado en el 2019. Y que cuenten con el promedio de 14, ¿no? Y también tenemos nuestra evaluación del examen general el 9 de febrero para aquellos que ya egresaron más allá de 2019, y las inscripciones ya se encuentran abiertas. Se pueden comunicar con nosotros también para una atención personalizada con relación a las modalidades al 967-895657 y al 956-343826. Gracias, Eri. Sí, por favor, publica sus números en el chat para que los chicos puedan tenerlo apuntado. Y les recordamos también que tenemos los canales de atención en línea, tanto el Facebook y el Instagram de Marca Cayetano, y los WhatsApp con el número que ha indicado Gisela, que en un momento los va a compartir por el chat. Y bueno, antes de culminar, queremos darle las gracias al doctor Gosser por su participación. Gracias a todos ustedes por mostrar interés en la carrera de Salud Pública y Salud Global, presentar un interés también por la Universidad Cayetano Heredia. A todos ustedes, muy buenas tardes, buen fin de semana. Buenas tardes, adiós.